Hola, como lo prometido es deuda, hoy vamos a ver las formas de desplazamiento a través de una base de datos con ayuda del teclado. A diferencia de lo que les mostré en el video anterior, aquí la celda activa va a estar moviéndose la mayor parte del tiempo. Si desean probar las técnicas que les voy a explicar con el mismo archivo que les muestro en pantalla, les dejo un enlace en la descripción del video para que lo descarguen. Primero vamos a revisar las teclas que solitas se emplean para producir movimiento. Comencemos. Flechas de desplazamiento. Como su nombre lo indica, ese es su objetivo, moverse. En el caso de Excel, celda por celda, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a la derecha, izquierda, abajo o arriba. Siempre fue uno a uno. Tabulador. Esta tecla nos lleva una celda a la derecha. Aparentemente hace lo mismo que la flecha de desplazamiento a la derecha, pero en ciertas ocasiones es preferible usar el tabulador. ¿Cuándo? Para esa explicación los invito a repasar el video que publiqué titulado Cómo ingresar datos en Excel de forma correcta. Enter. Esta tecla, aparte de emplearse como confirmación de una orden, también se usa para el desplazamiento. Para que funcione de esta forma, debe haber una celda activa y en la barra de estado se debe observar el estado listo. Si aparece modificar o introducir, su función principal es otra. En este caso cumplimos con las condiciones mencionadas, entonces normalmente al presionar la tecla, el desplazamiento es hacia abajo, como lo estamos viendo. Y digo normalmente porque se puede cambiar su configuración para que el desplazamiento sea en otro sentido. Veamos. En archivo, al final de la vista Package Stage, tenemos opciones y en avanzadas encontramos donde dice opciones de edición. Ya está activada la opción que dice después de presionar Enter, mover la selección. Aquí podemos cambiar para que se desplace hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba. Dejémoslo ahí para ver qué sucede. Voy a presionar Enter y vemos cómo se está desplazando en ese sentido. Pero como esa forma no es práctica para mí, la vamos a dejar como está. Archivo, opciones, avanzadas, hacia abajo. Avanzar página, retroceder página. Estas dos teclas permiten avanzar o retroceder cierto número de filas. ¿Cuántas? Eso depende de la resolución del monitor, de si la ventana Excel está maximizada o restaurada, de si la cinta de opciones está contraída o incluso del zoom. Esencialmente todo depende de la parte visible del área de trabajo. Si se fijan, tengo visible desde la fila 1 hasta la fila 22. Eso significa que cada vez que presione avanzar página o regresar página, se va a mover esa cantidad de filas el área de trabajo que estamos visualizando. Comprobémoslo. Cuando presione avanzar página, vemos que en la parte superior comienza en la fila 23, es decir, se movió 22 filas. Si presiono una vez más avanzar página, se movió otras 22 filas. Voy a darle regresar, regresar. Y un detalle más es que siempre se movió la celda activa esa misma cantidad de filas, ¿no? Voy a cambiar el zoom para comprobar que cambia la cantidad de filas en el desplazamiento. Lo tenía en el 160, voy a dejarlo en el 200. Ahora tenemos visibles 17 filas. Significa que cuando presione avanzar página, la primera que vamos a ver en la sección superior es la 18. Y efectivamente, la celda activa es la B18. Voy a regresar, espero haya quedado claro. Inicio. Siempre me lleva a la primera celda de la fila actual. Veamos, vamos a hacerle clic a esta celda, presiono inicio y me llevo a la columna A. Elijamos otro lugar, inicio y me llevó siempre a la columna A. Columna A o la columna que esté visible en determinado momento. Fin. Esta tecla no hace nada. Solita no hace nada, por lo menos en cuanto a desplazamientos. Pero cuando la presiono, sí sucede algo en pantalla. Voy a presionar 6 veces la tecla, a ver si notan qué es lo que está sucediendo. Atento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo vieron? Un lugar de la pantalla estuvo cambiando y es la barra de estado, donde se activa algo llamado el modo final.
Fíjense en la barra de estado. Voy a oprimir la tecla. Apareció modo final. Ya que está activado este modo, ahora las flechas de desplazamiento cambian la función que les había explicado hace unos momentos. Voy a presionar la flecha hacia abajo. Vemos que se fue hasta el extremo inferior de la base de datos y automáticamente se desactiva el modo final. Si presiono la flecha hacia arriba, el desplazamiento sigue siendo de una celda, pero si presiono fin, vuelve y se activa el modo final. Flechita hacia arriba, llegó al comienzo de la base de datos. Voy a presionar nuevamente fin, modo final, flecha a la derecha, llegó a la última columna de la información. Voy a activar una vez más modo final, flecha a la izquierda y vemos que volvió al comienzo de la base de datos. Para terminar la sección de usar una tecla, vamos a ver una tecla de función que nos permite ir a una celda específica de toda la hoja de cálculo, y esa es F5. Tan pronto la presiono nos aparece un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, en esta celda que les estoy señalando, podemos escribir una referencia a la cual deseemos ir. Por ejemplo, voy a poner IB 65536. Presionamos aceptar y efectivamente se selecciona esa celda. ¿Se acuerdan qué tenía de especial esa referencia? Vayamos ahora a la celda A1 con el mismo método. F5, escribo A1, presiono aceptar o la tecla Enter. Efectivamente se desplazó a una celda específica. F5 una vez más. Si se fijan, se ve un listado de algunas referencias usadas anteriormente. Si le doy doble clic a cualquiera de ellas, automáticamente nos lleva hasta ese sitio. F5 hace algo similar a lo que les mostré en otro video respecto al cuadro de nombres, este que aparece acá. Les había dicho que aquí podemos escribir una referencia, presionamos Enter y también se desplaza. La diferencia es que aquí no se genera ningún historial de celdas seleccionadas. Otra forma de desplazamiento por teclado es usar una combinación de teclas al mismo tiempo. Se hace así: una tecla sostenida y la otra se presiona una sola vez. Además, luego de conseguir el objetivo, se suelta la tecla sostenida. Voy a seleccionar esta celda. Vamos a probar la primera combinación: Shift sostenido y la tecla Enter. Enter, Enter. Vemos que se desplaza hacia arriba. Ahora voy a presionar Shift sostenido y la tecla Tab. Un lugar a la izquierda. Desplacémonos hasta esta celda. Shift, Tab. El Shift sostenido, el Tab una vez. Y se desplaza a la izquierda. Ahora veamos esta combinación. La tecla Control y cualquiera de las flechas de desplazamiento nos lleva al extremo de la base de datos. Desplaza la celda activa al extremo de la base de datos. Veamos. Control abajo me llevó a la última fila de la base de datos. Control arriba a la primera. Control a la derecha a la última columna. Y control a la izquierda nos lleva nuevamente al comienzo. Pero algo que se debe tener en cuenta es que cualquiera de estas combinaciones no siempre lleva la celda activa al extremo de la base de datos, pues a veces se detiene por alguna razón específica. Por ejemplo, me voy a ubicar en esta celda, voy a presionar control flecha hacia abajo y si se fijan ya no llegó a la fila 272 que era la que estábamos llegando, se detuvo en la 75. ¿Por qué razón se habrá detenido ahí? Aquí ya es más notorio, porque existen celdas sin información, celdas vacías. Eso significa que cada vez que presione control y una flecha en cualquier dirección, llega hasta donde exista una celda vacía. Si hay una celda vacía, se detiene. Entonces acá presiono flechita hacia abajo y estando en este lugar voy a presionar control, nuevamente flecha hacia abajo. Tampoco llegó a la 272 porque hay filas o celdas vacías. Ahora sí llegamos a la 272. Si presiono control flechita hacia abajo una vez más, no hay nada que la detenga, no hay información. Llegó a la última fila de la hoja de cálculo. Voy a control arriba una vez más, control a la izquierda, control arriba y llegamos al comienzo de la base de datos. Otra combinación es control inicio. Veamos. Nos lleva siempre a la primera celda de la hoja, no de la base de datos.
Ahora presionemos control fin. Me llevó a la última celda, aparentemente la base de datos, pero realmente control fin siempre me lleva a la última celda más alejada que contenga información. Para que veamos más ese tema, quede más claro, voy a ubicarme en esta hoja y vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí un texto, cualquier texto, referencia. Presiono control inicio, me lleva a la primera celda. Control fin, la celda más alejada con información es la de 8. En esta otra celda voy a escribir otro texto. Base. Control inicio, control fin. Siempre me lleva a la última celda más alejada con información. Voy a escribir algo más aquí. Control inicio, control fin. Siempre me lleva a la celda más alejada de la hoja de cálculo. Regresemos a nuestra base de datos. Control inicio para llegar a la primera celda de toda la hoja. Y ahora vamos a ver el uso de una tecla o de una combinación de teclas, las cuales dependen de una condición previa. ¿Cuál es esa? Que se active esta tecla, el bloque de desplazamiento. En el caso de mi equipo, cuando la presiono, me da una señal en pantalla que se activó. Esta tecla les cuento que le ha pegado un susto más de uno, porque algunas teclas ya no funcionan como normalmente las conocemos, así que lo deben tener en cuenta de ahora en adelante por si les llega a pasar. Voy a hacerle clic a esta celda. Ya está activado, como vemos, el bloque de desplazamiento. Voy a mover la flecha a la derecha. Miren lo que está pasando. Flecha a la izquierda, flecha abajo, flecha arriba. ¿Qué sucedió? No se movió la celda activa. Lo que se está moviendo es el área de trabajo. Y se mueve o una columna a la derecha o una a la izquierda con estas flechas, o una fila arriba o una fila abajo con estas otras flechitas. Ahora veamos qué hace inicio. Me llevó a la primera celda que está visible en esta área de trabajo. Ahora la tecla fin nos llevó a la última celda visible del área de trabajo. Voy a reducir el zoom una vez más. Voy a darle inicio. Voy a presionar fin y efectivamente nos llevó a la última celda visible del área de trabajo. Ahora vamos a probar una combinación de teclas. Voy a presionar control flecha a la derecha. Se movió una página a la derecha. Control a la izquierda, una página a la izquierda. Se mueve la misma cantidad de columnas visibles. En este caso hay hasta la E, son 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Control flecha a la derecha. La última visible era la I. Ahora comienza la J. Control a la izquierda, control flecha abajo, control flecha arriba. También se mueve una página abajo o una página arriba. Con estas combinaciones de teclas tampoco se movió la celda activa. Bueno, no se les olvide que deben volver a desactivar el bloque de desplazamiento una vez practiquen, para que las teclas funcionen como normalmente venían funcionando. Si conocen otro método de desplazamiento por teclado, me lo pueden dejar en los comentarios. ¿Te pareció útil la información? Suscríbete, dale manito arriba, dale a la campanita y vamos a aprender Excel.